días, ¿cómo les va? Feliz Día del Padre. Digan la verdad, ¿parecíamos mundialistas o más bien no pasamos de primera ronda con ese grupo, eh? Pero qué bueno, qué linda la idea. Felicito a los que armaron el video y los que hicieron toda la presentación aquí con los chicos. Muy, muy lindo porque cada uno tiene alguna particularidad. Supongo que se habrán visto, como me habré visto, en alguna de las cualidades, no en todas, ¿cierto? Porque eran muchas y eran muy bonitas. Y sin duda somos humanos, tenemos defectos, también virtudes. Y bueno, qué bueno es que los hijos puedan recordarnos en este día con un beso, con una sonrisa, con un abrazo. Lo importante, la huella que estamos dejando en el corazón de cada uno de ellos. Sabemos que es lo mejor que podemos dejarle. Y como hijos de Dios, estoy convencido de que el mejor legado que podemos darle a nuestros hijos es, sin lugar a dudas, nuestra fe en Dios y el temor de Jehová, el temor de Dios. Bueno, que el Señor bendiga a los papás de esta iglesia y pueda Él ser el papá de aquellos que les falta. Dios es Dios de huérfanos, Dios de viudas. Y aunque tu padre y tu madre me dejaran, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá. Qué maravilloso que es esto, ¿no? Yo quiero hablarles hoy de, lo voy a rebautizar al título. Es una parábola sumamente conocida, pero si les digo el título original, es lo que dice la Biblia. El rebautismo sería la parábola del Padre amoroso. Su contrapartida, la parábola del Hijo pródigo, la parábola del Hijo pródigo. Hay allí toda una semblanza, una pintura, si ustedes quieren, que retratan perfectamente a lo que es un verdadero padre. Yo hace muchos años ya despedí a mi papá, hace 24 años, ahora a finales de julio, que pasó a la presencia del Señor. Pero sin dudas, no ha habido un solo día en que no he recordado algo de él. Algunas palabras, algún modismo, o alguna cosa que a veces mis hijos mismos me preguntan o recordamos en casa. Qué bueno que podamos tener esa memoria, ¿no? Pero a través de la vida hay muchas circunstancias, ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que tal vez la figura paterna no fue todo lo que esperaban, no todo lo que esperábamos, o nosotros mismos no hemos sido todo lo que esperaban nuestros hijos de nosotros, porque tenemos falencias. Y a veces lo que más ha dolido ha sido la ausencia de un padre. En el mundo en que vivimos, mientras buscamos Lucas capítulo 15, queridos amigos, hermanos y los que nos visitan en esta mañana, en Lucas capítulo 15, tenemos la parábola, la famosa parábola del hijo pródigo, como la rebauticé, la parábola del padre amoroso. Pero vivimos en un mundo donde no hay una gran mayoría de presencias paternas, amorosas, reconfortantes en los hogares. Hoy la figura del padre está un poco asociada a la figura masculina dentro de una casa. Tal vez no es el padre biológico, pero es quien ha hecho de padre. Tal vez ese padre es el abuelo que ha estado criando junto a su hija, a sus nietos, y ha sido la figura paterna. A veces son hogares, los que se llama hoy, ensamblados, donde hay otras familias anteriores, previas, y tenemos allí hijos que son propios, hijos que no lo son, hay hijos adoptados, en fin, la variedad es enorme, pero hay algo que nunca deja de ser común, una figura común, que es el papá. ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué debe ser un padre? Independientemente si lo es biológicamente o no. Que pasaría eso a un segundo plano. ¿Y qué figura ocupa? Le vamos a preguntar a Dios qué figura ocupa o debe ocupar, ¿cierto? Un verdadero padre. El mejor ejemplo es Dios. Pero en esta parábola, ustedes recuerden que el Señor, ¿qué era lo que hacía? Cuando quería explicar algo para que entendieran sus discípulos y la gente que lo escuchaba,
hacía uso de parábolas, que son relatos cortos, breves, fáciles de entender, que pintan una realidad, una situación para explicar algo que tal vez sería más complejo de explicar. Entonces el Señor nos presenta esta parábola. ¿Me acompañan en la lectura? Capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre, está hablando el Señor, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo, su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, las chauchas, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí nomás, que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones. Tenemos aquí la situación tan, sin dudas, difícil de encarar para un padre, que es uno de los hijos, en este caso el menor, que era lo que le pedía, un adelanto de la herencia. Se quería ir de la casa. Yo voy a tratar de ir y venir en cuanto a lo que es el tiempo en que el Señor cuenta la parábola y los días de hoy, para que vayamos trazando paralelismos, coincidencias o diferencias, si las hubiere. Y si pensamos en esto, hijos que se van de la casa, no sé si será, es bueno para mí poder estar ante este auditorio porque no conozco a todos los padres y lo que voy a decir no tiene ninguna connotación especial para nadie, sino que cada uno pueda tomar, así como yo, de este pasaje de la Escritura, de la Biblia, algo que tal vez en lo cual me puedo identificar, porque soy un padre que ha pasado por esto,
o porque soy un hijo que he estado en una situación tal vez parecida, similar a lo que pasó con el hijo menor. La figura paterna en nuestra sociedad, el día de hoy, está muy golpeada desde todos los ámbitos. Hoy se habla de violencia, hoy se habla de maltrato, hoy se está señalando, tal vez como nunca se hizo antes, o por lo menos difundiendo, tal vez sea mejor decir, porque a lo mejor antes se hacía y no se conocía, pero nunca han llegado a estos niveles de señalamiento de conductas, tanto de hijos como de padres. Aquí no vamos a echar la culpa a nadie, porque Dios no lo hace, de situaciones difíciles, tensas en el hogar, en la casa. Tal vez no es una herencia en lo que pide un hijo al padre, pero sí dice, me quiero ir de casa, quiero hacer mi vida. Están también aquellos que dicen, este no se va más de casa. Hoy en día se ha prolongado la adolescencia, dicen algunos, eterna, y 30 años, más de 30 años, tal vez está en casa todavía, ¿cierto? Y uno dice, ¿cuándo va a formar su hogar? Y es que está también difícil, está la parte económica. Ustedes saben, los chicos que viven todavía con sus padres, que siempre lo ha sido difícil, pero tal vez más que nunca hoy es hacerse cargo de un hogar, aunque sea un hogar de una sola persona. Las cosas que hay que pagar. Ahí se enteran que no es lo mismo dejar prendidas las luces, el aire, el televisor, las computadoras, cuando ellos no pagan ni se dan cuenta. Entonces yo me acuerdo de mi mamá, y lo tengo que reconocer, menos mal que no están mis hijos para escucharme, porque yo los persigo a ellos también. Pero mi mamá también hacía lo mismo conmigo, apagando las luces de atrás. ¿Por qué deja todas las luces prendidas? Claro, porque yo no pagaba la boleta. Ahora como llega la boleta y pago yo, entonces yo también ando cuidando esto. Les tocará a ellos el día de mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo, de que realmente es difícil afrontar la tarea que tiene un padre. Y acá no estoy hablando por la función de padre, sino como cabeza de hogar. Tal vez alguna mujer, una esposa o una madre en esta mañana me esté escuchando y le toque a ella ser la que afronte todas las responsabilidades de una casa, administrativas, económicas y también espirituales. Porque o el marido no está, o a lo mejor es una viuda, o a lo mejor la abandonaron, lo que sea. Se tiene que hacer cargo aún de la parte espiritual, ser el sacerdote de su hogar. Bueno, ¿cuántas son las situaciones? Muchísimas. Tal vez cada caso sea una familia diferente o cada familia sea un caso diferente. Tal vez tu papá fue amoroso o lo es. Tal vez no tengas buenos recuerdos de tu papá, porque nunca se les daba por dar un cariño, decir una palabra para alentar y decir, qué bien que lo hiciste. Solo así, machacar y decir, señalar los errores. Y cuando había algo bueno, mutis el viejo. Pero había padres así. Sí, sí, yo conocí padres así. No alentaban a sus hijos o no eran capaces de un abrazo, un beso, porque sobre todo en la época mía, no se veía bien. Hoy en día eso ha cambiado y es mucho más demostrativo el hombre, por supuesto. El protagonismo aquí en esta parábola no lo tiene el hijo. Si bien él es el que se aleja, se va de la casa a vivir la vida, lejos de las restricciones, lejos de las correcciones, lejos de las reglas impuestas en la casa. Ufa con ellos, dirá algunos chicos. Quiero vivir mi vida, pero el protagonista no es él, aunque se llame la parábola del hijo pródigo. El protagonista es el padre amoroso. ¿Qué dice la palabra de Dios? El hijo le dijo a su padre, dame. A veces yo recibo mensajitos. ¿Me pasás plata? Yo contesto, hola, buen día, yo bien, ¿y vos? Gracias. Después le mando la plata, pero ni eso hacen. Siquiera, no es porque sean malos los hijos. Yo tengo 2 hijos, la mayoría los conoce.
sino que así se manejan los chicos y hablan encima con letritas sueltas por ahí. Ya sabe uno lo que necesita, pero no hay que perderlo lo otro, ¿verdad? ¿O no? Nunca les pasó a ustedes. Si no les pasó, ya les va a pasar los que tienen hijos chicos. Van a ver cómo les van a pedir plata. Vemos aquí al padre entonces como el que recibe el pedido y la Biblia no dice que hubo oposición. ¿Qué hubieras hecho tú? Pensalo un poquito, por favor. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Viene tu hijo menor? ¿Tu hija? No importa si es menor o mayor. Dice, me quiere ir solo. Hace un adelanto de herencia. ¿Así nomás le iba a dar el adelanto de herencia? Pensalo, sé sincero con vos mismo. Yo conmigo mismo. Este padre amoroso le repartió los bienes. No mucho tiempo después, el hijo se fue a vivir a una provincia apartada y malgastó los bienes. Miren, yo creo que no hay mejor golpe para una persona que no sea la realidad. Cuando a veces vemos que nuestros hijos tienen ciertas actitudes, que uno dice, oh Dios mío, cuando este se encuentra con la realidad se va a chocar contra la pared. El baño de la realidad te moja. El baño de la realidad los ubica en la góndola y le dice, no, no es así. En casa, y mamá y papá te tenían que soportar tus berrinches muchas veces, tus exigencias. Yo sé que tenemos muchas veces nosotros la culpa, si quieren, entre comillas, de no hacerles ver el valor de las cosas, de no mostrarles las formas, los modos, las maneras en que se deben de pedir, en que deben de comportarse, y tantas otras que la palabra de Dios mismo también nos enseña. Pero aquí tenemos, en primer lugar, a un padre que da libertad. Un padre que da libertad. El hijo hizo eso, el padre le dio la libertad. Le estaba diciendo un mensaje, el hijo, que no está escrito, pero se desprende de aquí. ¿Cuál era el mensaje que el hijo le estaba dando al padre? Prefiero a vivir la vida y a tener los bienes materiales antes que seguir estando aquí. Era un mensaje subliminal, no dicho con estas palabras, pero las actitudes muchas veces hablan más que las palabras. ¿Sí? Los ejemplos, buenos o malos, te llevan por años y a veces para toda la vida, aunque tal vez nos quedamos sin voz de decírselos de distintas maneras. El ejemplo, querido papá que estás acá, de tu vida, en la vida de los hijos, el impacto que esto tiene en la vida de los hijos, será mucho mayor que las miles de palabras que le hayas de decir. Y le digo esto a los chicos también que un día van a ser padres, ¿sí? Escuchen esto, se los digo no desde la experiencia. Desde la experiencia podría hablar muchas cosas, pero cada uno puede decir, esa es tu experiencia, no tiene por qué ser la mía. Entonces, como no voy a caer en eso, le voy a mostrar qué es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que pasó. Acá tenemos un padre que dio libertad, sorprendentemente, a un hijo que tomó una decisión equivocada. Las decisiones tienen consecuencias. Padres, hijos, las decisiones en la vida siempre tienen consecuencias. A veces las consecuencias no nos gustan. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si has sembrado odio, vas a cosechar odio. Si vos con tu papá fuiste una persona desaprensiva, que no ha tenido ni importancia la vida de él para vos, y es muy probable que eso también coseches después con tus hijos. Por supuesto que el que cambia las cosas, el que hace un corte a esto, que sería una consecuencia inevitable, yo les digo que no es inevitable. El que puede cambiar y el que desea cambiar, y ojalá que lo sea en esta mañana, es Dios. Si alguien quiere leerme, por favor, a los hermanos varones, busquen
y no lee fuerte desde su lugar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A ver quién lo tiene. Están viéndolo allá, ¿no? Ni los brazos ni las manos del bolsillo se sacan, ¿eh? ¡Qué vagoneta, mi hermano! Bueno, léanlo. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Gracias, muchas gracias. Miren qué versículo extraordinario es este. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, mira, te pongo blanco y negro, la vida y la muerte. Tenés que elegir. Es tu decisión. Pero siempre está el consejo. Elige la vida. Elige lo blanco. Elige este camino. Dios es un Dios que da libertad, como este padre le dio libertad a su hijo. Pero él le había mostrado cuál era el camino. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el chico, el joven se quedó sin un peso, literalmente, y está muriéndose de hambre, él empieza a recordar cómo era la vida de él antes, cuando estaba en la casa de su padre. Ese es el ejemplo que le puso el padre, sin decirle una palabra. No le dijo, no, quédate, pero fíjate lo que tenés. Mira, sentate, te voy a contar qué es lo que tenés que... Mira, acá tenés sirviente, tenés comida, tenés ropa, tenés abrigo, tenés amor, contención, etcétera, etcétera. ¿Por qué te vas a ir? Aunque te lleves esta plata, vas a estar solo. Te enfermas, ¿quién te cuida? Bueno, todo lo que diría un padre, una madre, ¿no? A su hijo. No le dijo nada de eso. Porque como dice aquí Deuteronomio, pongo delante de ti, como diciendo, es esto o esto, elige. Yo te digo, lo que tenés que elegir te conviene esto, pero es tu decisión. Miren, queridos hermanos, amigos, en esta mañana, Dios siempre es un Dios que nos da libertad y nunca nos va a forzar a nada, ni siquiera a que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, que sería tener a Cristo como Salvador personal, tener a Jesús en tu vida, ser salvo y tener las cuentas arregladas con Dios y vida eterna y esperanza más allá de la muerte. Nunca Dios te va a forzar a eso, pero Dios te lo presenta y te dice, esto es el camino de la muerte, va la condenación, este es el camino, Jesús lleva la vida eterna. Vamos entendiendo qué es lo que Dios no quiere decir, papás, pero a todos en general. Dios es un Dios que da libertad. No es un Dios que quiere atarnos a nada, pero Dios da el buen consejo. Así como tal vez como padre lo hemos recibido, o como hijos lo hemos recibido, como padres lo hemos dado. En segundo lugar, aparte de ser un padre que da libertad, es un padre que espera con paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque ese padre no dejó un solo día, y yo me lo puedo imaginar, ¿no?, de salir a la puerta de la casa y mirar el horizonte, tal vez hacia donde se marchó su hijo, para ver si este hijo volvía. ¿Cuántos días pasaron? No lo sabemos. La Biblia nos dice sí, que a los pocos días él se quedó sin plata, la malgastó, vivió perdidamente. Todo lo que llevó un sacrificio de años, tal vez, para sus padres. Ahora, el padre no se cansó de esperar. Dios nunca se cansa de esperar. Tal vez escuchaste el mensaje del Evangelio una y otra vez. Se te invitaron a los días del padre, día del niño, día de la madre. Y la iglesia hace su esfuerzo para que vos puedas venir, porque si los chicos actúan, venís. Si te hacemos 1000 invitaciones, capaz que no. No, yo no voy a ir ahí, no me da vergüenza, no me gusta, pero va a actuar el nene, la nena, y ahí va. Viene el padre, viene el abuelo, y hacemos un esfuerzo para que puedas conocer a Dios. Queremos llevarte a los pies de Jesucristo. No es esto un engaño, por el contrario, es un esfuerzo sincero que hace la iglesia para que vos puedas conocer a Jesús como Salvador personal en tu vida, si todavía no lo tienes. Necesitas un encuentro con Jesucristo, no importa cómo te llames, cuántos años tengas, ni tu posición, ni tu rango, ni tu educación. Dios es un Dios que te ha esperado con paciencia. Y digo esto porque a lo mejor no es la primera vez que estás acá. Ya has venido otras veces. Te ha hablado tu esposa, te ha hablado tus padres, te ha hablado tus hijos, te ha hablado los hermanos de la iglesia.
Pero ahí tenemos la figura de un hijo que se había alejado y un padre que esperaba con paciencia. Con cierta ansiedad, sí, todos los días yendo a la puerta a esperar su hijo. Tal vez hoy eres el padre que espera un mensajito. Ya nos conformamos con esto, ni siquiera una llamada telefónica. Ya no se usa más el teléfono, ¿verdad? Alguien usa el teléfono acá muy raro. Más, cuando tenemos que llamar por teléfono, te mando un mensajito, ¿te puedo llamar? A lo que hemos llegado, yo también lo hago así, de esa manera, porque a veces por ahí le cae un oportuno, claro, está bien, o a veces por ahí no me quiere atender, le cambio el mensajito, le saco el visto, que no sé cuándo lo leí ni te vas a enterar, y te contesto si quiero, o cuando quiera. Y entonces está ahí la mamá que le mandó, ¿y cómo estás? ¿Y a qué hora venís? Y no vengas tarde. ¿Cuántas cosas, no? Y no, ni respuesta. ¿Y qué decimos solamente? Me clavó el visto. Nada más que eso. Ahora, la paciencia de Dios, quiero decirles que se ve y se ha visto a través de todos los siglos, que está reflejada en esta parábola del Señor, pero viene desde la antigüedad. Y hay un versículo, pero eso está en el Nuevo Testamento, en Romanos. A ver, otro hermano que lo lea, esto se lo tienen que saber de memoria, ¿no? Romanos capítulo 5 y verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está listo por una radio el hermano, ¿eh? ¿O sos locutor? Ah, se nota. Muy bien, lo aprovechamos entonces. Aquí tenemos a Dios, ¿cierto? Que reflejando la paciencia y la iniciativa para con nosotros, mostrando en que a pesar de que nosotros seamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué paciencia tiene Dios, ¿no? Y Pedro lo vuelve a repetir diciendo que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno, un poco más fuerte, perezca. ¿Qué significa perezca? Que se pierda, que vaya a la condenación, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué palabra arrepentimiento? Y yo creo que este padre estaba esperando el arrepentimiento del hijo, o la vuelta, o que recapacita, a ver si recapacita de una vez. ¿Nunca pensaste eso de tu hijo? Ay, Señor, hazlo recapacitar. ¿Cuánto habrán dicho nuestros padres de nosotros mismos? Que recapacitemos de nuestros errores, que pensemos. Y hay una acción del hijo que yo me la puedo imaginar sentado entre los cerdos, dándoles de comer, anhelando comer esa comida de los chanchos, la chaucha, y no se la daban, y dice, ¿qué hago yo acá? Recapacitando. Sí estaba recapacitando. El padre no lo veía. El padre no lo podía ver, pero él estaba recapacitando. Ahora, Dios es paciente para con todos. La diferencia, en este caso no tenemos una similitud, sino una diferencia, es que Dios está viendo tu corazón y se da cuenta si estás recapacitando o no. Si te das cuenta, que se da cuenta si estás dándote vos cuenta de que te alejaste. Ahora, yo digo esto también tal vez entre este auditorio de esta mañana, aquí en este lugar, haya habido algún hermano en la fe, estoy hablando de un hijo de Dios, que tuvo un periodo de haberse apartado de Dios, un hijo apartado. La fea experiencia. O tal vez conocemos, hay muchos casos. Y la congregación y la familia ora por esa persona diciendo, Señor, hazlo recapacitar, que vuelva a tus caminos, porque Él los conoció, Él anduvo en esos caminos. Pero un día se apartó, una mala elección, un mal matrimonio, dejó de venir a la iglesia, dejó de congregarse, no trajo a sus hijos, dejó de leer la palabra, de orar, se enfrió, pero no dejó de ser un hijo de Dios, apartado, lejos, como este jovencito en una provincia apartada, desperdiciando su tiempo, lejos de Dios. Y Dios está viendo a esa persona. Es muy triste para la familia, para la congregación, para los pastores, pensar, decir, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué?
Lo he llamado, no me contestó, lo hemos invitado, ni nos manda mensajes ni nada. Desapareció, se quiso desvincular de la iglesia y lo puede lograr a esto. Lo que nunca va a lograr es desvincularse de Dios, porque aunque querramos hacerlo, por la gracia de Dios, nunca nos vamos a desvincular de Dios. Porque su amor, su paciencia y el alcance que tiene para nosotros, su longanimidad, es decir, su buen ánimo, generoso, amplio, para nosotros, no va a ser quebrantado por nuestra actitud. Así que tenemos un Padre que dio libertad, en primer lugar, un Padre que además de dar libertad, que esperó con paciencia. Seguimos en el relato de la parábola. Y ahora un padre que en uno de esos tantos días que salió a buscar a ver si venía su hijo, de repente un día se dio. Y uno hace, ¿eh? Y los que ya tenemos varios años encima, no existiría en ese momento, uno dijo, pero ¿será o no será? Se dio lo que anhelaba, se cumplió. El hijo que se había apartado, que hacía tanto tiempo no tenía ni noticias de él, que se había ido lejos y que le extrañaba porque si no, no hubiera salido todos los días, que deseaba volver a verle, un día se cumple ese deseo porque allí a lo lejos, primero una pequeña manchita en el horizonte, luego algo más grande y que va tomando forma y luego forma humana hasta que puede divisarle, darse cuenta que era él. ¿Y qué es lo que hace? En tercer lugar, aquí tenemos un padre que corre, no que camina, que corre. ¿A qué? Al encuentro con su hijo apartado. Dios es así de amoroso, el gran padre de todos los padres. Este padre de la parábola no tenía por qué haber hecho eso. Primero porque no era en la antigüedad una costumbre bien vista que el padre corriera para encontrar a alguien. Eran muy respetadas las personas, sobre todo las personas jefes de hogar. Eran los hijos los que en todo caso tomaban la iniciativa. Pero acá el que toma la iniciativa, dejando fuera todo protocolo, toda costumbre, es el padre mismo. Y sale corriendo. ¿Te podés imaginar la figura de esto? Corriendo, con su corazón palpitando probablemente que el hijo estaba volviendo al hogar. No solo corre, abraza a un hijo sucio, maloliente, andrajoso, humillado por la vida y por la dura realidad que le tocó vivir. Lo abraza. No solo corre y lo abraza. En tercer lugar, lo besa. Lo besa. Querido hermano, si ustedes quieren hablar del amor de Dios y no ven en esto el amor de Dios, no lo van a ver en ningún otro lado tan claramente como aquí. Abrazando a ese hijo, porque nunca dejó de ser hijo. Por eso lo hace. Porque aunque estaba sucio, perdido, maloliente y andrajoso y humillado por la vida, nunca dejó de ser hijo. Así es el amor de Dios. Es el que toma la iniciativa, el que va a tu encuentro. Porque podemos pensar, no, yo vine al encuentro de Dios. No, no fue así. El que va al encuentro tuyo es Dios, no vos al encuentro de Dios. Dios en su gracia te salió al encuentro, te salió en el camino de tu vida. A lo mejor a los 6, 7, 8 años, tal vez a los 60 años o a los 40 en la mediana de la vida. No importa cuándo, pero es Dios el que te busca. Estabas apartado, está enfriándose tu fe, Dios te busca. Todavía no eres un hijo de Dios porque no tienes a Cristo como Salvador personal. Te digo lo mismo, Dios sale a tu encuentro. En esta mañana Dios te sale al encuentro y te dice cómo te llames. No te va a decir qué sucio estás, lleno de pecado, pecador. Qué andrajoso, qué espiritualmente destruido, qué anímicamente hecho polvo. No te va a decir eso Dios. Porque si hay algo que le contenta a Dios,
es el espíritu de aquella persona que está contrita y que está humillada. Y ese corazón contrito y humillado, la Biblia nos dice que Dios no lo va a despreciar. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios viniendo a tu encuentro. Dios mostrando su amor. Dios haciéndose grande con sus brazos abiertos para abrazarte en el seno de su corazón. Tal vez estás derrotado, humillado, avergonzado, alejado, triste, quebrado, roto, como decíamos esta mañana en la cena del Señor. No importa cómo estás. ¿Has venido a Dios? Dios restaura, Eclesiastés, lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Y este es el último punto. Un padre no solo que dio libertad, que esperó con paciencia y que corre al encuentro. En cuarto y último lugar, es un padre que restaura la dignidad. Si hay algo que ha perdido el ser humano lejos de Dios, es haber reflejado la imagen de Dios, como cuando pasó en el nefasto día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. ¿Tan lejos te vas? Sí, tan lejos me voy. Porque el pecado entró por una desobediencia y por el pecado la muerte. Esa desobediencia se cometió en el jardín del Edén. Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y allí nuestros padres comieron, engañados por el diablo, es verdad, pero desobedecieron, comieron. Y por el pecado entró la muerte, dice la Biblia. Porque el alma que pecare, esa morirá. Y la muerte, sigue añadiendo la palabra de Dios, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se entiende cómo es? El pecado, consecuencia de la muerte, y la triste, o más triste todavía, consecuencia es el pasaje generacional. Generación por generación. Hasta el día de hoy nos alcanza. Ahora, un padre que restaura la dignidad no es aquel que señala diciendo, pero mira cómo estás, te dije. Mira lo que somos sermoneros, ¿no? No hago referencia acá a las madres porque las madres no dan sermones. Los padres solamente. Bueno, ¿vieron? Mirá cómo está, mirá, estás flaco, o estás todo desalineado para ser suave, mirá el pelo, mirá las manos, mirá cómo estás. No, Dios no es un Dios que va a poner el dedo en la llaga y revolver, como nos gusta hacer a nosotros, para cuando queremos hacer sentir mal a alguien. Dios es un Padre amoroso. Ordena, en primer lugar, el mejor vestido. No cualquiera. Hay muchos y muy lindos. No, el mejor. Ordena, en segundo lugar, un anillo. Un anillo. Pertenecía a una familia y una casa. Tiene el anillo. Calzado nuevo, porque ni eso le había quedado. Y fiesta. Porque no lo recibió como siervo. El muchachito estando allí lejos en la provincia apartada, dice, voy a levantarme, iré a mi padre y le diré, 2 puntos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Eso es lo que él dice, ¿o no? Lo leímos. Pero el padre no lo recibe como siervo, lo recibe como ¿qué? Como hijo, porque el hijo nunca deja de ser hijo. No importa la que se mandó, siempre es y será hijo. El enemigo de nuestras almas nos define a nosotros por nuestros errores. Sos esto, sos aquello. Y te define, te encasilla, te encapsula en un estereotipo y te titula, te rotula. Bebedor, mentiroso, adúltero, etcétera, etcétera. Tiene millones de rótulos para ponernos, ¿no? Millones. Pero Dios no nos define por nuestros errores. Dios
nos define, a diferencia, por su gracia. La gracia de Dios es la que nos define. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No porque soy lindo, feo, joven, viejo, tengo plata, no tengo plata, soy inculto, soy insabio. La gracia nos define. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto, la gracia y la fe, no es de ustedes, chiquitos, nos dice Pablo en Efesios 2, 8, 9 y 10. Es un don de quién? De Dios. Y es no por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Y dice, yo estoy acá porque me lo merezco. Para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Quizás hoy eres un padre que necesita, humanamente hablando, seguir esperando restaurar una relación perdida. Papá, que no haya en tu corazón raíz de amargura, enojo persistente, que no haya en tu corazón algo que se vaya enquistando y formando un espíritu amargado, porque eso es lo que hace el pecado y lo que quiere hacer el diablo en las personas cuando deja resentimientos. ¿Tenés algún resentimiento contra tus hijos o contra cualquier otro que no sean tus hijos? No importa en este caso. Deja que Dios sea el que obre en tu vida y en la vida de la otra persona, pero deja que Dios quite esto de tu corazón. O si eres un hijo que necesita y que debe volver, bueno, hoy Dios te está llamando, te está diciendo, restaurar la relación con aquel que la rompiste. No importan las culpas, quién tiene más, quién tiene menos. Una llamada, un mensaje, una visita. Hoy una visita en forma presencial, digo, casi es una cosa perdida. El otro día visitaba a unos hermanos de la congregación, él enfermo y va de vez en cuando puede, en realidad. Y bueno, qué bien que le hizo la visita. Algo que se ha perdido hoy. Pensamos que con de veras, le digo esto, y no es que le bajo el precio, con un llamadito, un mensajito, cumplimos con eso. No está mal, no está mal. Pero ¿por qué dejamos algunas cosas que van mucho más allá de la relación que no deja de ser un poco impersonal? Esto más que el mirarnos a los ojos o el pedir perdón. ¿Cuánto hace que no pedimos perdón a alguien contra el cual hemos cometido algo y que sabemos que tenemos que pedir perdón? ¿Te acordás? Tenés que pedirle perdón a alguien por algo. O alguien te tendrá que pedir perdón a vos, tal vez. La buena noticia, para terminar, es que existe un Padre que sí es perfecto, que sí es perfecto. Y que Juan lo redondea en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 1. Dice, mirad, observen, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tal vez tu padre terrenal te falló. Y los padres terrenales, no voy a decir ninguna novedad, fallamos. Tenemos errores. Somos imperfectos, claro que sí. Como lo eres tú, lo soy yo y todos nosotros. Pero hay alguien que, como dije al principio respecto al salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, una situación in extremis que habla el salmista, con todo hay un Dios que te recogerá en sus brazos y que te abrazará si te faltaron abrazos de padre y que suplirá esa presencia o ese cariño. Pero si lo puedes dar, bien vale el esfuerzo. Porque haremos que una persona sienta lo que es el amor de Dios en brazos terrenales. Oro al Señor para que pueda esta mañana y en esta semana disfrutar de nuestros hijos, lo que tenemos hijos, y la relación con ellos. Y la mejoremos con la ayuda del Señor. Pero quiero invitar también, para finalizar, a los que estén aquí en esta reunión donde festejamos el Día del Padre, diciéndoles, ¿tienes que arreglar cuentas con tu Padre Celestial? ¿Hay alguien que se ha alejado del Padre? ¿O hay alguien que todavía no le conoce a Dios en su carácter de Padre? A ese le digo, tenés que ir a Dios a través del único camino, del que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. ¿Saben quién lo dijo? El Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz, el que murió por tus pecados, el que dio todo lo que Él tenía que dar para que pudiésemos ser reconciliados con Dios. Un momento de oración y luego un hermano terminará acá. Pero en este tiempo de oración pensemos, algo que arreglar, algo que perdonar, algo que restaurar. Si es la relación con Dios, es lo primero que tenemos que hacer. Porque Dios, como este Padre de la parábola, nos está esperando con sus brazos abiertos para abrazarnos. No importa cómo estés. Y si todavía no eres hijo de Dios, aprovecha el tiempo de oración para tal vez decirle a Dios que quieres que Él sea tu Padre Celestial. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana, en esta ocasión especial por el Día del Padre, porque en ti tenemos un Padre muy amoroso, comprensivo, paciente, que nos ha dado libertad y que quieres, si nuestra dignidad está perdida, está pisoteada, está estropeada por nuestras torpezas, quiere restaurar esa dignidad en nuestras vidas con su presencia amorosa. Señor, tú conoces los corazones de todos los que estamos acá, de todos, hombres y mujeres, grandes, medianos, chicos, de todos. Como dijo Job, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si hice mal, no lo haré más. Ayúdanos a confesar nuestros pecados para restaurar la comunión contigo. Pero Padre, queríamos también pedirte por nuestros amigos. Tal vez entre nosotros hay alguna persona que todavía no te conoce como Padre. Eres un Dios o eras un Dios tal vez lejano, demasiado perfecto, santo, como para interesarse en nuestras vidas tan pequeñas. Muéstrales tu amor en la persona de Cristo. Tú lo has hecho ya, Señor, pero abre sus ojos por tu Espíritu Santo para que pueda ver el más perfecto y grande amor perdonador en la obra de la cruz, en la persona de Cristo. Y que nadie se vaya de este lugar sin tener a Cristo en el corazón como el Salvador de su alma. Bendice muy ricamente, Señor, muy especialmente a esta iglesia, a esta congregación, a los hermanos de este lugar. Y pedimos, Señor, tu bendición para todo tu pueblo, que podamos disfrutar de un hermoso día que tú nos has regalado hoy. En el nombre del Señor Jesús.